Vampiros, reencarnación, niños alienígenas. Soy Josh con The Infographic Show, y estos son los misterios sobrenaturales más locos y sin resolver. Número 10. El 12 de noviembre de 1945, Mitty Rivers, experimentado hombre de campo, fue a cazar a Long Trail cerca de Bennington, Vermont. A lo lejos se veía la montaña Glastonbury, considerada maldita por los nativos americanos. Los locales hablaban de un hombre salvaje, una bestia de 2,5 metros que recorría los senderos. Hablaban de ovnis y actividad paranormal. Algo en esa remota zona estaba arrebatando a personas de sus seres queridos, y Mitty fue uno de ellos. 500 personas buscaron al hombre de 74 años y solo hallaron un pañuelo. Mitty conocía estos senderos perfectamente, y aunque tuviera problemas, sabía cómo actuar. Un año después, en invierno, desapareció Paula Jean Weldon, estudiante universitaria de 18 años. La última vez que vieron a Paula Jean fue cerca de donde Mitty desapareció. Se rumoraba sobre un secuestrador, un cazador de humanos. Pero, ¿dónde estaba la sangre y la ropa? 3 años después, el veterano de la Primera Guerra Mundial, James Tedford, desapareció. Lo último que se supo fue que estaba en un autobús cerca de Bennington. Informes de la época indican que iban 15 personas en ese autobús, incluido él, pero al llegar al siguiente pueblo bajaron 14. Las pertenencias de Tedford seguían guardadas en el compartimiento sobre su asiento. Y lo más extraño es que desapareció exactamente el mismo día que Paula desapareció. Casi un año después, Paul Buddy Jepson, de 8 años, desapareció tras acompañar a su madre en Bennington, donde la familia criaba cerdos. Ella dijo que solo serían unos minutos y salió del auto. Al volver, él ya no estaba. Los sabuesos rastrearon su olor hasta donde Paula fue vista por última vez, pero ahí terminó el rastro. Para los locales, esto se volvía raro y comenzaron a hablar del Triángulo de Bennington. Y luego, solo 16 días después, hubo otra desaparición, esta vez Frida Langer, de 53 años, experta en todos los aspectos de la supervivencia al aire libre. Ella estaba haciendo senderismo con su primo cuando resbaló y cayó en un arroyo. Le dijo que regresaría por ropa seca y se reuniría con él. Después, nunca se le volvió a ver. Cientos de personas salieron a buscarla. Helicópteros sobrevolaron los árboles, se exploraron todos los senderos, todos los bosques cercanos, pero como muchos otros, parecía que simplemente se había desvanecido en el aire. Esta vez finalmente se encontró el cuerpo. Habían pasado 6 meses, dejándolo casi irreconocible. Para empeorar, estaba lejos de donde la vieron por última vez. ¿Cómo o por qué llegó tan lejos? Se decía que a veces sufría convulsiones y quizá ese día, confundido, se perdió en el bosque. Pero la teoría no tenía mucho peso. Normalmente, la gente no se adentra en el bosque tras una convulsión. No tenía sentido. Entonces, ¿qué causa las desapariciones? ¿Ovnis? ¿Pie grande? ¿Fantasmas o quizá un asesino, animal o humano? Los habitantes de Bennington esperan descubrirlo antes de que sea tarde. Ante lo inexplicable, la imaginación completa los vacíos. Siglos antes de Bennington, Europa vivió su propia epidemia misteriosa número 9. En la Europa del siglo XVIII, los avistamientos de vampiros eran tan frecuentes que los historiadores llaman el pánico de vampiros. Claro, había escepticismo, así que se investigó al más alto nivel. En Medveda, Serbia, donde se decía que vampiros mataron a 16 personas, enviaron expertos. La región estaba controlada por los Habsburgo austríacos, quienes enviaron a sus mejores cirujanos militares, médicos y funcionarios legales. Si los vampiros existían, estos hombres los hallarían. Llegaron escépticos, pero lo que hallaron fue aún más extraño de lo esperado. Descubrieron que un hombre llamado Arnold Paule había afirmado una vez haber sido atacado por un vampiro en el bosque. Les dijo a sus amigos que la única razón por la que él mismo no se había convertido en vampiro era porque había comido la tierra alrededor de la tumba del vampiro en cuestión y se había cubierto con su sangre. Cuando Paole se rompió el cuello en 1725 al caer de un carro, surgió el pánico. Decían que Paole, convertido en vampiro, los visitaba de noche. Primero llegó el miedo, luego la enfermedad, y en días murieron. Los investigadores austriacos lo documentaron. Los aldeanos hicieron lo que cualquier persona racional haría. Desenterraron la tumba de Paole para verlo por sí mismos. Y ahí estaba en todo su esplendor. Buen cabello, cutis, piel suave, uñas largas y sangre fluyendo. La investigación austriaca afirmó que sangre fresca salió de sus ojos, nariz, boca y oídos, y que había sangre en su camisa y ataúd. En otras palabras, Paole se veía como nuevo. La muerte le había quitado años de encima. Así que los aldeanos siguieron el protocolo contra vampiros y le clavaron una estaca en el corazón. Y dijeron que reaccionó con un grito y luego gimió. Y después, por fin, se quedó en una muerte natural. No quisieron arriesgarse y lo decapitaron,
Luego quemaron su cuerpo. Hicieron lo mismo con quienes supuestamente mató e infectó. ¿Fin de la historia? No. 5 años después, en el mismo pueblo, 13 personas se enfermaron y murieron en 3 días. El informe austriaco informó que bebés, hombres y mujeres sanos presentaron dolores en el pecho. Llegaron los espasmos, la fiebre y la muerte. Lo más importante, al enfermar, dijeron que los visitó un vampiro. El investigador principal señaló que las precauciones tomadas con Paole fallaron, aunque no creía del todo en la teoría del vampiro. Él pensó que la desnutrición podría haber matado a esas personas. Los aldeanos no estuvieron de acuerdo y amenazaron con abandonar su aldea si no tomaba en serio su reclamo. Así que lo hizo. Exhumó los cuerpos y se sorprendió. Algunos estaban descompuestos, otros no. El investigador pidió ayuda. Austria envió una comisión con sus mejores cirujanos militares. Según un informe, 12 cuerpos exhumados fueron examinados en busca de anomalías anatómicas. La comisión reportó sangre fresca en órganos, piel roja y lívida en los muertos. Parecían frescos, lo que llamaron condición vampírica. Estos eran algunos de los mejores intelectos del imperio, no solo campesinos supersticiosos. El diagnóstico fue vampirismo, la solución, decapitación y quema de los cuerpos, y así se dejó. Si es verdad, bueno, esa es otra historia. Ahora hablemos del espeluznante caso de asesinato masivo número 8. En marzo de 1922, 6 personas fueron halladas brutalmente asesinadas con un pico en una granja aislada de Baviera, Alemania. Las víctimas fueron Andrés Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija Victoria, de 35, y sus 2 hijos de 7 y 2 años. El sexto cuerpo era María, la sirvienta de 44 años en su primer día de trabajo. La sirvienta anterior renunció porque decía oír ruidos extraños del ático vacío y que la casa estaba embrujada. Un día apareció un periódico de Múnich en una habitación, aunque nadie lo había comprado ni estaba suscrito. Andrés ya no aguantaba y le contó a su vecino sobre las huellas en la nieve. Venían del borde del bosque y se detenían en la puerta donde estaba la maquinaria de la granja sin regresar. La familia escuchaba pasos por la casa y en el ático por la noche, pero Andrés revisó y no encontró nada. La nueva sirvienta llegó el 31 de marzo, enviada por su hermana. Las hermanas no vieron nada inusual y al día siguiente, los vendedores de café llegaron a la granja, pero nadie abrió la puerta. El hijo mayor no fue a la escuela y el domingo la familia no asistió a la iglesia. El 4 de abril, un vecino preocupado mandó a sus hijos a revisar. Andrés, su esposa y Victoria, junto con sus hijos pequeños, de alguna manera terminaron en el granero, donde uno por uno fueron asesinados a golpes. Con un pico, María fue asesinada en su cama. No se trataba de dinero. La policía halló una gran suma oculta en una habitación. La maquinaria no fue tocada. El asesino se instaló en la casa. Estuvo días comiendo pan y carne de la despensa, e incluso alimentó al ganado. Con el tiempo, hubo varios sospechosos. El vecino, que mandó a sus hijos a investigar, también fue sospechoso, pero lo descartaron rápido. Fue la primera sirvienta, ¿verdad? ¿La casa era abastecida por un ser sobrenatural? Tal vez no, pero nunca se resolvió, igual que el siguiente caso. Número 7. Inglaterra en el siglo XII estaba en caos. El reinado del rey Esteban había sumido al país en un periodo conocido como la anarquía. Lo último que necesitaba la gente era una invasión alienígena. Pero eso es exactamente lo que parecía haber ocurrido en el tranquilo pueblo de Woolpit, en Suffolk. Woolpit, que significa foso de lobos, recibió su nombre por las trampas que se usaban para atrapar lobos. Luego, en 1150, alguien que pasaba junto a uno de esos fosos se encontró con 2 niños pequeños, ambos hablando un idioma que nadie había escuchado jamás. No eran tanto las palabras extrañas lo que inquietaba a los aldeanos, sino que ambos tenían la piel verde. La gente los acogió. Intentaron alimentarlos, pero solo comían habas crudas. Tardaron meses en aceptar carne y otras verduras, y mientras más comían, menos verdes estaban. Pero el niño tenía mala salud y murió, quedando solo la niña, quien ahora podía hablar inglés básico. Explicó. ¿De dónde venían? No era Inglaterra, dijo. No parecía un lugar de la tierra, dijo. En su tierra natal nunca brillaba el sol. Siempre era crepúsculo y todo era verde como ella. Parece fantasía. Pero los cronistas ingleses aseguraban que los detalles venían de fuentes confiables. Estas fuentes decían, la niña dijo que ella y su hermano cuidaban el ganado cuando oyeron un estruendo. Después aparecieron en el foso de lobos, en otro mundo. Hay varias teorías. Quizá los adultos exageraron una historia de niños fugitivos de otro país que hablaban otro idioma.
o que los niños fueron drogados y secuestrados. ¿Y lo de ser verdes? Podrían haber estado sufriendo de una enfermedad como una anemia severa por deficiencia de hierro. Por eso su piel volvió a su color normal después de que fueron alimentados adecuadamente. O tal vez vinieron de otro planeta, nadie lo sabe. Pasemos al siguiente caso de extrañeza absoluta. Número 6. Desde el año 2007, pies dentro de zapatos o tenis comenzaron a aparecer en la orilla del mar de Salish. Las extremidades amputadas aparecieron en las costas de Columbia Británica y Washington, varias cerca unas de otras. En total, 25 llegaron a la orilla y luego dejaron de aparecer. El primer caso fue una Adidas talla 12 con el pie y calcetín dentro. La policía estaba desconcertada, pero lo raro apenas empezaba. 6 días después, en la costa de una isla de Columbia Británica, cerca del primer hallazgo, apareció otro pie. Era un Reebok talla 12 fácilmente disponible en cualquier lugar. En ambos casos, la policía insistió en que los pies no habían sido cortados, simplemente se habían desprendido del cuerpo y de alguna manera flotaron hasta el mar. Luego, el tercer pie apareció en una isla. Era un Nike talla 11 de un hombre desaparecido hace 4 años. Meses después, el primer pie femenino tocó la orilla en un tenis New Balance azul y blanco. Calcetines puestos, identidad desconocida, seguían apareciendo. Los pies pueden separarse de un cadáver en descomposición, pero solo flotarían si estuvieran en un zapato. Normalmente la gente no nada ni se ahoga con zapatos. ¿Cómo llegaron esas personas al agua y por qué sus pies siguieron rutas parecidas? Que 2 pies llegaran juntos a la orilla era de 1 en 1.000.000. 25, es una locura. Las teorías iban de un asesino serial a extraterrestres o espíritus malignos. Los científicos creían que las corrientes llevaron los pies al mar de Salish. Pero todos esos cuerpos, en pocos años, sin pies y juntos en la orilla. No, algo mucho más extraño y oscuro había pasado, quizá tan raro como esta historia. Número 5. El 23 de mayo de 1964, Jim Templeton fue de excursión con su esposa y su hija Elizabeth de 5 años a un lugar pintoresco, un pantano en el estuario de Solway. No vieron a nadie más ese día, excepto a 2 mujeres mayores sentadas en un auto estacionado. Jim le pidió a Elizabeth que posara para una foto con su vestido nuevo. Ella sonrió, tomaron fotos y se fueron felices hasta que Jim recogió las fotos. Se veía claramente un astronauta sobre la cabeza de su hija. Luego todo se volvió más extraño. Jim recibió la visita de 2 hombres identificados como 9 y 11, quienes no revelaron de qué departamento del gobierno venían. La teoría es que vinieron por algo que pasó días después de que Jim tomó la foto. El ejército británico se estaba preparando para lanzar su misil nuclear secreto Blue Streak en Australia, pero la prueba fue cancelada abruptamente en el último momento. ¿Por qué? Técnicos en el campo de tiro vieron a 2 hombres cerca, quienes parecieron aparecer de la nada. Después, al ver en las noticias la imagen del hombre espacial de Jim, los técnicos la identificaron de inmediato como la misma figura que habían visto. Al contactar al Ministerio de Defensa británico, los ufólogos recibieron la respuesta de que la imagen del hombre espacial no preocupaba al gobierno, aunque no todos lo creyeron. No fue un engaño, la foto era real. Jim sostuvo su versión hasta la muerte y Elizabeth decía que creía en otras formas de vida inteligente. Quizá la lente de la cámara de Jim falló, o el hombre espacial era su esposa. Quizá los técnicos en Australia se equivocaron, o tal vez un hombre espacial de otra dimensión apareció ese día. Si eso es posible, quizá los muertos revivan. Número 4. En mayo de 1957, Joanna Pollock, de 11 años, y su hermana Jacqueline, de 6, iban a la iglesia por una calle tranquila en su pueblo cerca de Newcastle, Inglaterra. Momentos después, un auto vino a toda velocidad por la carretera, atropellándolas a ambas y también matando a su joven amigo Anthony. John y Florence, padres de las niñas, estaban devastados, pero recuperaron esperanza cuando Florence quedó embarazada al año siguiente. Tuvo gemelas, Gillian y Jennifer, aunque esperaba solo una. Eran idénticas, salvo que una tenía una marca de nacimiento. Esto era raro y coincidencia. La bebé tenía una marca en la cadera igual que Jacqueline y otra en la frente donde Jacqueline tenía una cicatriz. Pero eso era solo el inicio. La familia se mudó a un pueblo a 5 kilómetros. Las gemelas, aunque bebés, crecieron recordando detalles precisos del lugar, como si siempre hubieran jugado ahí. Además, John y Florence guardaban los juguetes de su hija fallecida desde pequeña. Cuando la pareja tuvo gemelas, heredaron los osos de peluche, muñecas y otros juguetes que Joanna y Jacqueline habían nombrado.
Al recibirlos, Gillian y Jennifer experimentaron algo extraño. Les pusieron exactamente los mismos nombres a los juguetes, incluso los dividieron entre ellas de la misma manera en que lo habían hecho sus hermanas mayores. Quizá fue coincidencia, o los padres mencionaron sin querer los nombres anteriores de los juguetes. Con los años, surgieron ideas sobre la reencarnación. Las niñas desarrollaron personalidades exactamente como las otras niñas. A cada una le gustaban los mismos juguetes, las mismas comidas y tenían los mismos gestos, gustos y aversiones. John creía que era un caso de reencarnación. Florence dudó al principio, pero cambió de parecer al ver a las niñas jugar. Uno de los juegos que disfrutaban era una especie de doctores y enfermeras. Fingían que había habido un accidente automovilístico. Gillian sostenía la cabeza de Jennifer y decía que la sangre salía de sus ojos, donde el auto la golpeó. Florence preguntó y ambas niñas dijeron temer mucho a los autos. Solían tener pesadillas con choques, pero después de los 5 años dejaron de tenerlas. El profesor Ian Stevenson, psiquiatra estadounidense y destacado investigador de la reencarnación, viajó a Inglaterra tras oír sobre la familia Pollock. Después de pasar mucho tiempo con ellos, dijo que este era el caso más claro de reencarnación que había investigado. Los escépticos decían que John debía haberles dado información a las niñas. Él siempre lo negó. Gillian falleció joven, a los 44 años. Sus hijas adultas luego participaron en un podcast de Apple y no hablaron bien de su abuelo. John, violento, manipulador psicológico, narcisista y mentiroso patológico. Dijeron que él involucró a todos en la mentira de la reencarnación, pero la historia depende de la perspectiva. El podcast localizó a Jennifer a los 66 años y su versión era distinta. Ella afirmó que su papá era amable, nunca mintió sobre la reencarnación, ni la impuso a nadie. Además dijo que ni a ella ni a su hermana les dieron información. Dijo que no supieron de la muerte de sus hermanas en un accidente de auto hasta ser adultas. Y confesó que tanto ella como Gillian temían mucho al tráfico. Sobre ser la reencarnación de su hermana, dijo: puede sonar raro, pero no tanto como este número 3. En 2014, Alicia Trevorrow paseaba a su Springer Spaniel Cassie por el puente Overton en Dumbarton, Escocia. El puente, construido a finales del siglo XIX, mide unos 50 metros. Cassie era obediente y podía andar sin correa. Pero ese día, algo cambió en su personalidad. Se quedó hipnotizada, mirando fijamente algo en el puente, una presencia que Alicia no podía ver. Le gritó a Cassie que viniera, una orden a la que Cassie normalmente respondía, pero esta vez no se movió. Sus orejas apenas se movieron cuando saltó por el borde, cayó 15 metros y murió al instante. Alicia después le dijo a los medios que algo siniestro había pasado ese día, y que ella no fue la primera. En 2004, un hombre y su obediente Golden Retriever estaban en el puente cuando el perro vio algo y saltó del borde. Ese año, al menos 5 perros más hicieron el mismo salto de la muerte. 1 sería raro, 2 mucho, pero varios seguidos merecían investigarse. Lo hallado fue de otro mundo. Desde la década de los 50, unos 300 perros han saltado de ese puente. Algunos saltaban, sobrevivían y volvían a lanzarse. ¿Qué sucede? ¿Ahora los perros están deprimidos? Eso suena tonto, pero los perros sí pueden deprimirse. Sin embargo, no hay pruebas de que hagan cosas tan extremas. ¿Por qué estos perros escoceses estarían más deprimidos que otros? Se creía que algo había influido en la mente de esos perros. Un lugareño, expastor de Estados Unidos, afirmó que solo podía tratarse de posesión espiritual. Nadie lo sabe, pero la teoría más lógica es que los perros enloquecen al oler a los bisones. El problema es que no hay pruebas de bisones ni de su aroma en la zona, y menos aún de que su olor hiciera saltar a 300 perros. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar el puente de la muerte perruna. Ahora vamos con una de las historias más oscuras que hayas escuchado. Número 2. En enero de 2013, Elisa Lam, estudiante de 21 años, debía hacer check-out en el Hotel Cecil, cerca de Skid Row, conocido por sobredosis, peleas y asesinatos ocasionales. Incluso para un hotel tan terrible, lo de Elisa fue increíble. Tras casi 2 semanas desaparecida, la policía de Los Ángeles difundió imágenes de las cámaras de seguridad de sus últimos movimientos conocidos. Elisa entró al elevador, presionó varios botones y retrocedió unos segundos, mirando por las puertas abiertas como si esperara algo. Luego miró nerviosa a ambos lados del pasillo y saltó al elevador como si estuviera asustada. Elisa se acurrucó contra las paredes como si se escondiera de alguien. Luego sucedió lo más extraño. Estuvo afuera del elevador unos 20 segundos.
Regresó y luego salió otra vez moviendo las manos. Tras realizar un patrón extraño y deliberado, Elisa Lam no volvió a ser vista con vida. No había señales de que hubiera salido del hotel. Los investigadores concluyeron que ella viajaba desde Canadá por la costa oeste y compartía habitación para ahorrar, mostrando un comportamiento cada vez más errático. Ella los dejó afuera y pidió una contraseña para entrar, pero no existía tal contraseña. Al volver y no encontrarla, hallaron notas. «Vete a casa, lárgate». Elisa, normalmente brillante y sin problemas, fue escoltada por seguridad en una grabación de Conan O'Brien por su comportamiento extraño. Ella luchaba con problemas de salud mental y le habían recetado una combinación de antidepresivos y medicamentos antipsicóticos. El último día que la vieron, parecía feliz y emocionada por el viaje. Compró regalos para sus padres y platicó con el dueño de una librería sobre el peso de un libro. Según relatos, parecía normal. Los perros rastreadores no hallaron su rastro y seguía en el hotel. El 19 de febrero, un empleado hizo un hallazgo espantoso en el techo. Al parecer, Elisa había subido a un gran tanque de agua y entrado por el agujero debajo de una tapa de 20 libras, se quitó toda la ropa y se ahogó. ¿Se escondía de aquello a lo que le hacía señas? ¿Fuera del elevador? No podía llegar al techo sin llave y contraseñas. Si hubiera logrado entrar, habría activado las alarmas a menos que usara la escalera de incendios, algo que nunca había hecho. Necesitaba una escalera para subir a los tanques, pero no había. Aún así, trepó 8 pies sin nada de dónde sostenerse. Quizá tuvo un episodio psicótico. Antes ya había tenido algunos, pero nunca se había lastimado. Aún así, los exámenes toxicológicos mostraron que probablemente no había tomado pequeñas cantidades de medicamentos recetados ni analgésicos de venta libre. Y ese día, en la librería, estaba absolutamente bien. Así que tal vez fue un asesinato. Nada tenía sentido. Y en su blog mostraba depresión. No controlo mis emociones. Me enojo 2 minutos y luego vuelvo a estar triste. Sus últimas entradas fueron de meses antes de su muerte. Familia y amigos dijeron que el viaje a Estados Unidos la animó. El blog de Tumblr se actualizó tras su muerte, ya sea por automatización o porque alguien accedió a sus cuentas. Eran fotos de moda y citas filosóficas sobre la vida y el amor, como esta de un autor. Te gusta el dolor porque crees que lo mereces. Los patólogos forenses no estaban seguros, pero pudo haber agresión o juego sucio. Pero si tiendes a creer en lo paranormal, algo muy oscuro y malvado pudo haber acabado con la vida de Elisa Lam. Y ahora, para uno de los relatos más perturbadores, el número 1. El 1 de febrero de 1959, 9 esquiadores rusos desaparecieron en la montaña Kolatsiakul, en los Urales, conocida por los Mansi como la Montaña Muerta. Al no regresar el grupo, empezó la búsqueda. Lo que hallaron los rescatistas no tenía sentido. Los excursionistas fueron hallados dispersos en la nieve, con la tienda abandonada y cortada, tras salir al exterior a casi menos 30 grados centígrados. Algunos estaban descalzos y otros salieron solo con calcetines o zapatos. Al mirar bien, algo muy extraño ocurrió esa noche. Sufrieron hipotermia, pero eso no explicaba costillas aplastadas ni cráneos fracturados, como en un accidente grave. Una de ellas perdió los ojos y le cortaron la lengua. Algunos habían sufrido traumatismos por objeto contundente, como si los hubieran golpeado con un bate, y algunos tenían quemaduras de 3er grado. Uno vomitó sangre sobre sí mismo, otro se arrancó un trozo de nudillo con los dientes y aún tenía la carne en la boca al ser encontrado. Parecía que los había atacado un monstruo. Quizá había una explicación racional, pero ¿por qué salieron casi desnudos sabiendo que se congelarían? En minutos parecía que habían hecho una fogata. Había ramas rotas en el suelo, quizá construyeron un pequeño refugio en la nieve, pero eso aún no explicaba qué los hizo correr. Las teorías hablaban sobre la KGB. 2 excursionistas presenciaron el desastre nuclear de Kishtim. Los soviéticos lo ocultaron y algunos cuerpos hallados tenían rastros de radiación. Investigadores rusos informaron que una fuerza natural abrumadora los mató, sin especificar cuál. Quizá fue un ovni, un yeti, un mal viaje de drogas o la teoría de la avalancha de placa. Los investigadores sugirieron que huyeron de la tienda y construyeron un refugio de nieve. Quizás se les vino abajo, causando las heridas. Quizás los animales terminaron con lo que quedó, pero eso no fue lo que mostró la evidencia. Los lugareños dijeron haber visto un objeto brillante y en llamas en el cielo esa noche. ¿Era un arma soviética o un experimento ultrasecreto? Aunque hubiera sido así, no habrían muerto como si una bestia los hubiera atacado y dejado en la nieve.
Existen unas 75 teorías y ninguna es convincente. Mira los misterios sin resolver explicados en 30 minutos o haz clic en este video.